Hermanas y hermanos, continuamos en este tiempo de Navidad con la alegría, con el gozo del Emmanuel, el Dios que está con nosotros, en medio de nosotros, que nos salva, que nos redime. La alegría del Salvador en medio de su pueblo. Estamos para celebrar esta solemnidad de la Epifanía del Señor, es decir, su manifestación a todos los pueblos. Dispongámonos a escuchar la palabra del Señor y abramos nuestro corazón para que también Él se manifieste en nuestra vida. Del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes, a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, porque de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, estamos ante esta solemnidad de la Epifanía o manifestación del Señor. Sabemos que el Señor en la noche de su natividad se manifestó a los pastores, gente sencilla, gente pobre, gente humilde, que representa al pueblo de Israel y que a través de los magos venidos de Oriente se representan a todos los pueblos de la tierra, dando a conocer así esa manifestación universal del Señor Jesús. ¿Qué nos encontramos? Nos llama la atención si hacemos una reflexión, sobre todo contemplando la persona de Jesús de cara al misterio pascual, cómo se da esa contraposición entre aquel que ya hoy es proclamado rey, como bien dicen los magos: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo. Justamente aquel rey que no solo es rey, sino también es Dios, digno de adoración. Y junto a este reino, representado en la persona de Cristo, nos encontramos, por otra parte y como contraposición, el otro reino, el de Herodes el Grande, aquel que se sobresalta, aquel que justamente siente que la presencia de este niño es un peligro para su ambición, para su poder, para lo que él desea de controlarlo todo. Y por eso, como vemos en el fondo, ese corazón lleno de ambición desmedida por el poder hace que encubra todo. Pero al final de cuentas, la verdad sobresale.
y advierte a los magos sobre el peligro. Como vemos, advertidos de que no volvieran con Herodes, regresan a su tierra en otro camino. Y ahí vemos entonces dos posiciones distintas y distantes. Por una parte, aquel niño indefenso, ese niño que viene como un ser débil, frágil, necesitado de cuidado, de protección, puesto en las manos de su madre, justamente representa el reino del amor, de la paz, mientras que nos encontramos, por el contrario, con el otro reino, el reino del poder político que, mal utilizado, avasalla, oprime, usa la violencia hasta llegar al recurso de la muerte, con tal de conservarse en el poder. Y eso lo sabemos por el relato de los santos inocentes. En ese contexto podemos ver cómo ya esa idea de Herodes, con lo consiguiente, ya nos muestra que aquel que viene no es acogido por todos. Es más, ya se vislumbra mucho del misterio pascual. Aquel que será perseguido por los poderes de ese tiempo y de este mundo. Aquel que justamente ha venido y que no es aceptado por todos. Aquel que es luz en medio de las tinieblas, pero las tinieblas no le reciben. Al contrario, le rechazan. Nos muestra ese misterio ya de pasión que tiene que sufrir el Señor Jesús ya desde su infancia. Y entonces nosotros podemos ver en el relato de hoy una serie de personajes y en el fondo poder nosotros compararnos. Hagamos otro tipo de reflexión. Podemos nosotros pensar, ¿cómo soy de cara al Señor Jesús? Realmente el Señor Jesús, que descubre la verdad del ser humano, mi verdad, el misterio del hombre, que se descubre ante el misterio de Dios. Realmente, ¿con quién me identifico? Como personaje negativo nos encontramos con Herodes, aquel que se aferra al poder, aquel que se aferra a este mundo, aquel que en el fondo se siente inquieto ante la presencia de un niño pequeño y frágil, aquel que no abre su corazón, porque si lo hubiera abierto, como dice uno de los grandes escritores, hubiera podido reinar también él con Cristo, porque Cristo no vino a quitarle su reino, sino a reinar en su corazón. Pero como Herodes se cierra, entonces no solo perderá el reino el día de su muerte, sino también el otro al rechazar al niño Jesús. Entonces, preguntémonos, ¿cuántas veces mi corazón es un corazón obstinado y cerrado como el de Herodes? ¿Cuántas veces yo he tenido miedo de abrirme al misterio de Jesús, de su salvación, porque tengo miedo de perder algo? ¿Cuántas veces el miedo a la conversión, al cambio de vida, a la renuncia, al sacrificio, a lo que el Señor me pedirá, hace que yo me encierre en mí mismo y me encierre en mi pecado? Esa sería como una pregunta. Nos llama la atención otros personajes, los sumos sacerdotes y los escribas, que conocen, ¿sí?, que conocen la profecía, que saben dónde va a nacer el Mesías, pero nada más. Y ahí se queda todo. ¿Cuántas veces nosotros sabemos lo que hay que hacer? Conocemos la Escritura, sabemos cómo debemos actuar como cristianos y sin embargo no hacemos nada, nunca damos un paso. Es decir, todo lo sabemos, pero nada que vivimos. Tercer personaje, los magos de Oriente. Los magos de Oriente representan el corazón humano que está inquieto, el corazón humano tocado por Dios, el corazón humano que busca incansablemente hasta encontrar al Señor. Claro, es normal que dentro de un proceso de búsqueda, muchas veces nosotros no tenemos todas las respuestas, no tenemos un panorama claro. Y a veces es cierto, por buscar al Señor
pueda ser que me equivoque. Pero hay una intención honesta, una intención clara, como pasa con los magos de Oriente. Buscan al rey, que es lo lógico. Lo lógico, humanamente hablando, es que si ha nacido un rey, ¿dónde nace un rey? Un rey nace en un palacio. Vamos al palacio a buscar al rey que ha nacido. Sí, y muchas veces nos pasa eso de los magos. Buscamos a Dios según los criterios humanos, según la lógica humana. Y muchas veces es esta la que nos guía. Como digo, no con mala intención. Queremos buscar al Señor, pero por nuestros caminos, por nuestras sendas, por nuestra lógica, por nuestros pensamientos. Y ahí es cuando muchas veces nosotros entendemos que estamos desacertados. Es ahí cuando entonces se nos permite rectificar el camino, dejarnos guiar por Dios, que tiene otros criterios, otros caminos, otros pensamientos. Y así como los magos se dejan guiar por la estrella, entonces así dejarnos conducir hasta llegar a encontrar al Señor Jesús, no según la lógica humana, sino según la lógica divina. Es decir, ¿quién iba a pensar que lo iban a encontrar en otro lugar? ¿Quién iba a pensar que lo iban a encontrar en un pesebre? ¿Quién iba a pensar que lo iban a encontrar en un establo? No importa el dónde, lo importante es que le encontraron. Así muchas veces buscamos al Señor con criterios humanos, pero a veces se nos olvida que a veces en lo más ilógico está el Señor. Sí, sabemos, está en la Eucaristía, está en la palabra, pero a veces se nos olvida que está en el que sufre, que está en el pobre, que está en el enfermo, que está en el marginado. A veces se nos olvida porque creemos que no es lógico que en determinadas personas esté la presencia del Señor, y sin embargo ahí está. Por último, la estrella. Realmente en un proceso de conversión nosotros debemos ser como esa estrella. Cuando hemos encontrado a Cristo, debemos procurar que otras personas también le conozcan. Si realmente hemos sido evangelizados, debemos evangelizar a la vez. Y es lo que hace la estrella. La estrella marca un rumbo, la estrella marca un camino, la estrella marca e indica dónde está el Señor. Lo importante no es la estrella, lo importante es el Señor. Pero la estrella es un punto de referencia para encontrar a Cristo. Así debemos ser nosotros. No somos nosotros lo importante, solo somos instrumentos del Señor, por el cual mucha gente a través de nuestra palabra, nuestro testimonio, puede llegar al Señor. Pero por favor, brillemos con intensidad, brillemos con alegría, brillemos con gozo, que nuestra vida en verdad manifieste la luz de Cristo. Solo así otras personas que están aún en proceso de búsqueda lograrán encontrar al Señor, y entonces su alegría será plena porque le poseerán a Él. Que el Señor entonces se manifieste a nosotros en nuestras vidas, y que también nosotros con nuestra vida manifestemos al mundo quién es Cristo, Rey, Dios, Señor. Feliz Día de Reyes.